presentarles a todos ustedes al profesor Francisco González Redondo. Él es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Cantabria, doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Historia de la Ciencia por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor titular de Historia de la Ciencia también por la Universidad Complutense. Lleva dirigiendo durante más de 30 años la asociación Amigos de la Cultura Científica. Es un activo participante y organizador de exposiciones, cursos de verano, ciclos de conferencias y en la tarea de divulgar la ciencia tanto en la educación primaria, secundaria como universitaria. Tiene el premio Maybury, que es un premio que concede la asociación británica a la mejor conferencia dada en su caso en el 2016 en el Royal Institute of Navigation, y está la anécdota que no me resisto a contar. Ese premio se le entregó al príncipe Felipe, príncipe consorte, y cuando le hizo entrega del premio le dijo algo así como que hace un español quitándole los premios a los británicos. Entonces pues le dijo quitándole los premios, ¿no? Maybury, si no recuerdo mal, es un famoso almirante británico. Empezó a estudiar matemáticas con 16 años, siempre ha tenido dificultades por esa razón, ha ido siempre 2 años por delante de su promoción, de su generación, lo cual hizo que con 21 ya fuera profesor de matemáticas, y tenemos la enorme suerte de tenerlo aquí hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Roque. Bueno, después de oír presentaciones como esta, supongo que la audiencia se echa a temblar, porque piensa ahora la conferenciante le da un ataque de modestia, de falsa modestia, claro, y se pasa 10 minutos llevándole la contraria a Roque con tal de seguir hablando de sí mismo. Bueno, no os preocupéis, porque no tenemos ni un minuto que perder. Porque los saldos de conferenciante que tenéis aquí encima no se le ha ocurrido mejor cosa que poner ese título: la física en el panorama general de todas y cada una de las ciencias. Y todos estéis más que acostumbrados a que cuando damos una conferencia de historia de cualquier ciencia, empezamos por Mesopotamia, nos entusiasmamos, luego pasamos de Egipto, un poquito de los griegos, total, que para cuando Roque nos está dando con el codo diciendo que le quedan 5 minutos, quizá hayamos llegado al Renacimiento. Los últimos 5 minutos son hasta el siglo XXI corriendo. Bueno, eso no va a pasar en esta conferencia. En esta conferencia lo vamos a hacer de otra manera. Y lo vamos a hacer desde el modelo de la matemática, porque nos proporciona ciertas claves. Cuando todos habéis ido a primero y mis compañeros de álgebra o de análisis han llegado en la primera sesión de su asignatura, han dicho buenos días, o no lo han dicho, y han empezado a llenar pizarras con teoremas y sus correspondientes demostraciones. Ninguno ha osado preguntar ¿y esto de dónde viene y a dónde va? Porque sabéis que los profesores de matemáticas tenemos permiso para lanzar cualquier objeto arrojadizo por aristas punzantes que tengan ante tamaña impertinencia, que es intolerable. Bueno, pues lo que sucedía, que os encontrabais ese primer día de clase, es que no entendíais nada, porque vosotros os encontrabais con unas demostraciones basadas en unos axiomas que no existían nunca, que no aparecían, y que no se parece nada a esa matemática maravillosa que traéis con matrícula de honor desde bachillerato, que tenía otras características completamente distintas, y el castañazo que os llevabais era otro. Pero si yo era matrícula de honor en matemáticas, esto no son matemáticas. Claro, es que nadie os explicó que en bachillerato pues venían conceptos que se buscaban con algunos ejemplos, y si acaso, en algún margen aparecía la demostración de algún pequeño horario para que os fueseis más o menos acostumbrando a lo que se avecinaba, pero no os acostumbrabais porque estaba desestructurado. Ciertamente hay unas diferencias entre las matemáticas que veíais en bachillerato, final de la secundaria, y las matemáticas de la universidad. Eran 2 mundos distintos. Y si recordáis lo que os habían explicado en secundaria al principio o en primaria, ya sí que era ni que contar. Hay algún concepto y muchos ejemplos y muchos colorines. Llamarle matemáticas a todo eso era confundente. Y a mí me gusta al lexema matemática y ponerle unos prefijos. Y decir que matemáticas, de acuerdo, es esa parte, esos desarrollos matemáticos que transmitimos científicamente, axiomático-deductivamente, y eso se hace en la universidad.
que protomatemática, el prefijo proto se refiere a algo que es anterior, temporalmente, conceptualmente, pero casi de la misma naturaleza que el lexema que está antecediendo, y por tanto pues sería eso que nos han estado enseñando descriptivamente, sin grandes estructuraciones teóricas. Y por supuesto lo que hemos visto en primaria o en comienzo de la secundaria, pues llamémosle pre-matemática, porque no hay ni un solo teorema ni una sola demostración, y los conceptos son para ilustrar medidas concretas que hacemos pues en triángulos, sus lados o sus ángulos miden y hay usted lo que falta. Es decir, que si tenemos este enfoque decimos, claro, es que yo no sabía matemáticas hasta que no llegué a la universidad. Este es el modelo que vamos a utilizar para en una hora nada más poder contar la historia de todas y cada una de las ciencias, que yo lo sabía, ya lo hacemos de nuevo, y situar la física en ese marco. Y no voy a empezar, porque ya tengo humanidades por nuestra ciencia, sino voy a empezar con Cervantes, Shakespeare y su época. ¿Por qué? Pues porque Cervantes, como todos sabéis, no lo veis, nace en 1547 y fallece en 1616. Y Shakespeare, pues nace unos días después, pero casualmente mueren los dos el mismo año, incluso decimos que el mismo día, aunque hay un desfase de 11 días y pico, porque son dos calendarios distintos, los que tenemos en el mundo católico y en el mundo protestante. Y digo, bueno, ¿por qué nos traes antes a Shakespeare? Hombre, pues porque, vámonos un poco. Cervantes y Shakespeare, la primera parte de la vida de Cervantes se desarrolla reinando, en Francia, reinando Carlos I en España y toda Alemania, donde España pues es dueña de todo eso que estamos viendo ahí. Y la segunda parte, pues durante el reinado de Felipe II, donde no está España, ya no es tan poderosa en estas partes, pero vemos la parte europea, pero tiene otros dominios. Frente a esto, Shakespeare nace en un ámbito geográfico muy limitado. No existe el Reino Unido, es solo Inglaterra, ni Gales ni Escocia todavía. Y la diferencia radical, claro, chicas que estéis en la sala, pues es que allí no tienen esos dos reyes tan machos. Tienen dos reinas que tienen mucha energía, por supuesto. Bloody Mary, María la Sangrienta, dicho por los americanos, y la reina virgen, Elizabeth I, porque no se quiso casar. Ciertamente hay un marco distinto. No sé si eso condicionará mucho. Lo que sí es evidente es que esa España de esos grandes reyes imperiales, pues es dueña del mundo. Y ya cuando en 1580, por cuestiones matrimoniales, se unen las coronas de Castilla y Aragón junto a la de Portugal, porque sí que somos dueños de los mares, de tal manera que no existe el Océano Pacífico, existe el lago español, porque el barco que quisiera salir de, a mí no se le ocurría, claro, de Asia o de Oceanía para llegar a América, pues tenía que llegar a un puerto español, por lo cual eso lo hace nuestro padre. Pero claro, esto se amplía el primer rey, donde ya fallecerán, en la época en la que fallecerán tanto Cervantes como Shakespeare, donde ya el rey planeta sí que es dueño de todos los mares y comienzo de nuestra decadencia, claro. Bueno, frente a eso, el sucesor de estas reinas, pues no es un machote, es públicamente homosexual, aunque se tiene que reproducir por razones de dinastía, pero su parejo pues está con él en la corte sin mayor problema. Bueno, yo no sé si esto es significativo o no, todo eso, pero va a marcar el final de la España imperial y va a marcar el origen de la Britania o del Reino Unido imperial. ¿Y esto por qué os lo cuento? Bueno, pues en 1505 se escribe la primera parte del Quijote y en 1515 la segunda. Y casualmente un hombre culto como Cervantes, el año antes de morir, nos regala una maravillosa descripción de lo que son las ciencias, el conjunto de ellas, para un hombre culto de esa España de comienzos del siglo XVII. Y nos dice, lo pone en boca de Quijote, claro, la caballería es una ciencia, replicó Don Quijote, que encierra en sí todas o las más ciencias del mundo, a causa de que la profesa ha de ser jurisperito y saber las leyes de la justicia distributiva y conmutativa. Empezamos un poquito más. Si la primera de las ciencias es ni más ni menos que la jurisprudencia del siglo XVII, no hace falta más que recordar la prensa, y si consideramos en el siglo XXI el ámbito de la jurisprudencia un ámbito científico, donde 14 jueces del Supremo deciden una cosa y otros 14 deciden la contraria y se quedan tan tranquilos. Para deshacer el empate convencen a uno y convierten en 15-13 por razones políticas. La jurisprudencia es una ciencia. Vamos con la segunda. ¿Ha de ser teólogo? Bueno, así es una falta que siga. Si la teología también es una ciencia, pues vamos muy mal al comienzo del siglo XVII. Para saber la razón de la cristiana ley que profesa cualquiera, ha de ser médico.
no os animéis, hay que ser curandero de poder. Porque claro, el pobre Quijote pues, va a recibir muchas palizas y necesita pues ungüentos, hierbas medicinales y demás. No hay que ser astrónomo, hay que ser astrólogo, hombre, para intentar ver en qué momento estamos en esos descampados castellanos, no aragoneses. Bueno, y hay que ser matemático, pero no penséis en las matemáticas de las que estamos hablando, un poco la distancia, lengua, cuánto me queda hasta el siguiente castañazo que me peguen y demás. Sí, tenemos un problema en la España de comienzos del 17. Si estas son las ciencias, mal estábamos para enfrentar lo que se avecina. Siglos de decadencia. Claro, y este es un buen prólogo para lo que tenemos que ver. Un buen prólogo. Porque de lo que tenemos que hablar es que la época de Cervantes y Shakespeare es la época de la revolución copernicana, en sentido restringido, y de la revolución científica, en sentido ampliado. Y esto tiene mucho sentido ya, ahora sí, porque ¿qué hay en Europa a partir de la publicación de la revolución de Copérnico? ¿Hay Sancho Panzas o hay Quijotes? Porque Sancho Panza se despierta, se sienta en la puerta de su casa, tranquilamente, y ve como el sol se va moviendo en el firmamento hasta que se oculta. Lo que se mueve, y es evidente para cualquier persona racional, es el sol, y la tierra está quietita. Hará falta ser muy Quijote para aceptar y asumir que lo que se mueve es la tierra alrededor del sol, cuando evidentemente lo que se mueve es el sol alrededor de la tierra. Pues, ¿qué pasa en Europa y por extensión en el resto del mundo, como sabéis perfectamente? Pues que a partir del siglo XVI, el XVII y el XVIII, como Europa y España entre ellas está llena de Quijotes, pues lo que propone Copérnico se entiende, se asume y sin ningún problema, sin ningún conflicto, llegamos hasta el Big Bang, que ahí ya sí cambian las cosas. ¿A qué pasó así? ¿No pasó así? Pues no pasó así. ¿Qué le va a pasar? Y justo unas semanas antes de que muriesen Cervantes y Shakespeare, claro que no pasó así. Belarmino llama a capítulo a Galileo. Mira, la teoría copernicana hay que condenarla, porque es una insensatez, un absurdo en filosofía y además formalmente escéptica. Y eso ya sabes lo que quiere decir, aunque no te lo ocurre. Así que te vamos a invitar a que expongas las tesis copernicanas como hipótesis matemática, que eso es lo que te da la gana, como tantas otras cosas que podéis hacer los matemáticos. Pero ni se te ocurra decir que la realidad es así, que esto es un hecho probado. Esa prohibición no es solo para, lógicamente, Galileo, sino para todo el mundo católico, y por extensión se entiende que todo el mundo. Y por supuesto, la revolución se integra en el índice libre. Luego, si queremos estudiar las ciencias desde la perspectiva de la revolución copernicana, pues no podemos avanzar mucho. Cogemos a Kuhn, referencia clásica, y nos lo cuenta, ¿no? La revolución copernicana constituyó una transformación de la astronomía matemática, etc. Pues no, porque nadie le hizo caso a Copérnico, porque estaba prohibido en principio, muy poquito. Pero claro, el propio Kuhn ya nos dice, claro, es que en realidad no hay que estudiarlo desde la revolución copernicana, sino que lo que tenéis que hacer es estudiarlo desde la perspectiva de que lo que hubo fue una revolución científica de verdad. Aunque el nombre sea del año 39, de 1939, y se deba a eso. Pero bueno, entonces ahora ya sí, ahora podemos estudiar las ciencias desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la revolución científica. La época de Cervantes y Shakespeare, que va a marcar todas las ciencias de la perspectiva no de la revolución copernicana solo, versión restringida, sino desde la perspectiva de la revolución científica, versión ampliada. Y para que no me llaméis pedante, cuando queremos saber algo, ¿qué le decimos a Google? Búscame revolución científica. ¿Qué es lo primero que nos sale? Wikipedia. Vamos a ver qué nos dice Wikipedia. Lo estáis viendo perfectamente lo que dice, ¿verdad que sí? Pues no digáis mentiras, pues no se ve nada. Vamos a ver. ¿Veis algo? Pues tampoco. Venga, por lo que bueno, es lo mismo que está en Wikipedia. La revolución científica fue una época asociada principalmente con los siglos XVI y XVII, en que nuevas ideas y conocimientos en física, astronomía, biología, medicina y química, ¿y dónde puñetas están las matemáticas? Primera vez. Transformando las visiones antiguas y medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. De acuerdo a la mayoría de versiones, la revolución científica se inició en Europa hacia el final de la época del Renacimiento. ¿Cuándo hemos dicho? En la época de Cervantes y Shakespeare. ¿Estáis entendiendo por qué? Y continuó a través del siglo XVIII, la Ilustración, es decir, XVI, XVII y XVIII, casi un siglo. Bueno, fue Poiré que acuñó el nombre en el año 39, pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que
porque no podemos caer en esa patología psiquiátrica llamada danismo. Somos el primer hombre, o la primera mujer. Todo se fundamenta en algo anterior. La ciencia medieval fue significativa en el establecimiento de una base para la ciencia moderna. Bernard ya nos dijo que el Renacimiento hizo posible una revolución científica que permitió a los eruditos ver el mundo bajo una luz diferente. La religión, la superstición y el miedo fueron reemplazados por la razón y el conocimiento. Y esto sucedió en 5 minutos, ¿verdad que sí? No, lleva un poquito más. Pero en cualquier caso, ¿qué nos está diciendo Wikipedia si lo leemos críticamente? Que quien quiere historiar las ciencias tiene que considerar este momento como nuclear porque algo va a pasar en este periodo especialmente significativo para poder historiar todas y cada una de las ciencias. ¿Y qué cosas van a pasar en época de Cervantes y de Shakespeare? Que por primera vez se va a introducir la instrumentación y por tanto la experimentación en y para que pueda haber ciencia. La utilización del telescopio a partir de 1609 para poder ver, hombre, a simple vista ya se veía que eso no era una esfera pura y cristalina, pero si lo hemos ampliado, pues seguro que lo vemos un poquito mejor, luego encontraremos los jovianos, etc. ¿Qué más cosas nos regalará la época de Cervantes y de Shakespeare? Pues filósofos, mismo que análogamente a como Aristóteles veía lo que estaban haciendo los matemáticos de su época, y para explicarle a los matemáticos lo que estaban haciendo nos regala los primeros y segundos analíticos. Pues Bacon le va a decir a los científicos de la época de Cervantes y de Shakespeare lo que estáis haciendo. Y lo que estáis haciendo se va a llamar método científico. Y os lo voy a contar en este tratado. Eso es otra de las cosas que nos regala la época de Cervantes y de Shakespeare. Pero nos regala mucho. Todos sabemos que Galileo dijo algo parecido en 1623 a eso. Dios ha escrito el universo en lenguaje matemático. De alguna manera era la actualización de lo que ya había dicho Pitágoras, en el cosmos todo es número, cosmos entendido como universo ordenado, claro. Pero en realidad no dijo esto. Hay que procurar ir a las fuentes originales y en Saggiatore lo que dijo realmente Galileo fue esto, lo dejó por escrito. La filosofía natural de la naturaleza está escrita en este libro inmenso que se encuentra continuamente abierto ante nuestros ojos. Quiero decir el universo. Pero que no puede entenderse si no se aplica uno primero a entender su lengua, a reconocer los caracteres en que está escrito. Está escrito en lengua matemática. Bueno, se parece bastante a Dios ha escrito el universo en lenguaje matemático. Pero, ¿qué es lo que de verdad estás diciendo? Y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin cuyo medio es humanamente imposible entender una palabra. Y desde todo desde ahí. Y con eso es humanamente imposible, científicamente imposible, escribir una ciencia con ese conjunto de elementos geométricos tan primitivos. Es decir, que en época de Cervantes y de Shakespeare, fallecidos los dos, parece que la ciencia tiene un problema, que todavía no tiene un lenguaje. Y si no tiene un lenguaje matemático, arquetipo matemático, arquetipo lenguaje, ¿cómo podemos construir la ciencia? Bueno, pues este es el marco. Existe algo llamado la ciencia, la artículo determinado en la época de Cervantes y de Shakespeare. Pues quien quiere historiarlo ya nos dice que eso de la ciencia como algo único quizá es muy pretencioso y que quizá quien quiera historiar pues más bien tiene que ir por capítulos. Física, astronomía, biología, medicina, química, mis matemáticas también, que se les olvidan. Porque quizá, yendo por partes, podemos construir y situar a la física en la historia de todas y cada una de las ciencias. Y por eso yo me pregunto, más bien serán las ciencias, en su caso, lo que tendremos que historiar. ¿Pero existe alguna ciencia de verdad, científica, valga la redundancia, en época de Cervantes y de Shakespeare? Y hay que hacerse una serie de preguntas, porque para eso no estamos en la asignatura de álgebra ni de análisis, y sí es pertinente hacerse esas preguntas sin que me tiren nada a la cabeza. ¿Desde cuándo existen las ciencias? ¿Qué son las ciencias? ¿Cuándo un campo del saber puede considerarse científico? Yo estoy rodeado de la Facultad de Educación de la Complutense de Pedagogos que se hablan en decir que es su ciencia de la educación. Por favor. ¿Ciencias en la época de Cervantes? ¿Existen las ciencias? Bueno, pues eso es lo que nos va a proporcionar la matemática, que es la única ciencia que existe en la época de Cervantes y de Shakespeare. Y si nos preguntamos cuál es el objeto que tenemos que historiar, nos preguntaríamos y responderíamos, bueno, la matemática, ¿por qué vamos a escribir la historia de la matemática? Bueno, ¿y qué es la matemática? Pues, ¿qué preguntas se hacen? Pues una ciencia, claro. ¿Y
qué es una ciencia? Pues un conjunto de teorías. ¿Y qué es una teoría en matemáticas? Pues un sistema axiomático deductivo. Vale, ¿qué es un sistema axiomático deductivo? Bueno, un conjunto coherente, bien estructurado, donde las cosas no surjan por arte de magia, no estén bien todas organizadas, donde esos enunciados los demostramos siguiendo reglas lógicas y todo sería muy bien organizadito. Vale. ¿Cuándo nacerá la matemática como ciencia entonces? Pues cuando tengamos las primeras teorías. Anda. ¿Y eso cuándo fue? Bueno, pues la primera organización que se conserve, porque antes hubo otros, pero no se conservan porque este acabó con todos los anteriores, organización con estas características, todos los elementos de Euclides. Entonces, ¿no existe la ciencia matemática antes de Euclides? Pues si no existía una teoría en el ámbito matemático antes de los elementos de Euclides, pues no. Pero si es que todos estamos hartos de ver tablillas, uniformes o papiros egipcios llenos de problemas matemáticos. Digo, claro, problemas sueltos, con datos concretos, pero no habría ni un solo enunciado teórico general. De hecho, los primeros enunciados que atribuimos a un matemático se deben a Tales de Mileto en el siglo VI, que se supone enunció los primeros teoremas, aunque no nos proporcionó ninguna demostración ni orientación hacia qué demostración podría darnos. ¿Había matemáticas en la época de Pitágoras y de Tales? ¿Eran realmente matemáticos? Yo creo que todavía no, porque si no nos regalan un sistema bien estructurado, una teoría. No. La primera teoría matemática, si la queremos llamar así, está en los elementos de Euclides. Primero, caracterización del universo de discurso, esos conceptos indefinidos, por más que lo llame definidos, porque no va a definir uno solo de ellos, porque no se puede definir lo primario. Si pudiésemos definir punto a partir de los conceptos anteriores, pues tenemos que ver qué son los conceptos anteriores indefinidamente. Todos sabéis que toda teoría empieza con la asunción de la existencia de una serie de conceptos indefinidos. Bueno, aunque lo llame definiciones, recordadlo para cuando veamos a Newton, porque vamos a hablar de física, claro. Y seguidamente, que lo podría haber puesto antes, los postulados o axiomas que va a asumir esta primera teoría. Cuando ya tenemos los conceptos indefinidos para los que define a partir de ellos los secundarios y tenemos los axiomas, ahora ya sí nos ponemos a demostrar teoremas. 1, la 2, la 3, y cuando acabamos las 47 del primer libro, pues otras tantas del segundo, y así los 13 libros de los elementos. En síntesis, os puedo dar un marco en 5 minutos de la historia de la matemática. Historia, los desarrollos matemáticos propiamente científicos a partir de Euclides, porque ya existe una teoría. Protohistoria, todos los desarrollos matemáticos entre Tales de Mileto y Euclides, o si en otro ámbito científico, desde China o en algún sitio, hubiese enunciados generales, pero todavía no integrados en una teoría, pues también. Y prehistoria, pues todos los desarrollos matemáticos anteriores a Tales de Mileto, donde no hay ni siquiera enunciados generales, aunque no estén sus demostraciones. Y todas las reflexiones sean problemitas concretos referidos a medidas concretas en una figura geométrica concreta. Bueno, pues ya tenemos la historia que empieza aquí, vale, empieza ahí la historia, pero podemos dividir en fases la evolución desde entonces, pues en modo sí, que los jóvenes siempre lo queréis, o veis la historia antigua, o por ejemplo de Euclides a Gauss, la historia moderna de Gauss a Hilbert, y la historia contemporánea de Hilbert a nuestros días. Y alguno dirá, si aquí lo radical de la contemporaneidad es lo que nos regala o nos hace sufrir Gödel. Pues vale, pues ponemos en vez de Hilbert a Gödel, con los problemas de completitud y demás, y ya lo tenemos organizado. ¿Cuándo tenemos que haber organizado la historia de una ciencia? En cuanto tenemos esta estructura, no se ha llevado por rato. ¿Verdad que sí? Vamos para la siguiente, para poder situar la astronomía en este marco global de la historia de toda la ciencia. Vamos con la astronomía. Se supone que todos diríamos, pero ¿cómo no va a ser Platón y su mundo un ámbito científico? Bueno, pues Platón le dijo a sus discípulos en la academia, aparte de que no entre aquí nadie que no sepa geometría, le dijo, vamos a ver, concebir una representación geométrica de los movimientos del Sol, la Luna y los planetas con dos condiciones. Uno, los movimientos tienen que ser circulares. Y dos, la Tierra tiene que estar en el centro del universo. La astronomía científica de la época de Platón. Claro, los de su escuela y las demás escuelas, los Liceo de Aristóteles y demás, se pusieron en la tarea y nos regalaron, pues, bueno, a la geometría aplicada a los movimientos planetarios, ciclos, una muestra un poquito, ¿no? Los movimientos que no conocéis de sobras, y efectivamente, pues todo esto dio mucho juego. Y hasta llegó a un Ptolomeo que intentó escribir el equivalente a los elementos de Euclides, pero para la astronomía organizada, en este caso en 13 capítulos también, en 13 libros. Coge todo lo que han hecho los anteriores y lo intenta sistematizar.
Lo conocemos por versiones en árabe y versiones después en griego, que también hemos traducido, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos la exposición de todos los saberes astronómicos, desde los caldeos hasta el mundo griego, organizado en 13 capítulos. Pero con un problema, que los postulados, los puntos de partida son científicos. Y entonces, claro, si componemos los movimientos del ciclo eléctrico o como queramos hacerlo, pues claro, los planetas van haciendo otras cosas. Obviamente, esto todavía no es científico. Le quedaba a la astronomía un poquito de tiempo para convertirse en científico. Pues vamos a dar un salto, porque hemos puesto en el eje central los tiempos de Cervantes y de Shakespeare, ¿no? Y esto está muy alejado por defecto de ese siglo XVI y XVII. Vamos a dar un salto. Y nos vamos a comienzos del XIX, donde se supone, cuenta Lagrance, que Napoleón llama a Laplace, a Pierre-Simon de Laplace, y le da el señor Laplace. Habéis escrito un libro extraordinario. Bueno, no se sabe muy bien si fue el primer volumen de la mecánica celeste o el sistema del mundo, que de unos años antes. El sistema del mundo es más literario, más de divulgación, no tiene apenas ecuaciones. La mecánica celeste, pues no tiene ecuaciones. Da igual. Napoleón, como todos los militares franceses de la época, sabe muchas matemáticas y era capaz de entender cualquiera de las dos. Lo que pasa es que estaba en la tarea de conquistar el mundo, por lo cual en la mesilla poner la mecánica celeste es un poco complicado y es más que probable que fuese el sistema del mundo lo que sea. En cualquier caso, se había dado cuenta este genio de una cosa capital. Señor Laplace, habéis escrito un libro maravilloso, pero es que no habéis mencionado ni una sola vez al creador. Señor, esa es una hipótesis, la del creador, que no necesita. ¿Qué estamos leyendo? Que hasta 1795, 1801, para explicar el movimiento de los planetas hacía falta un ser supremo que reorganizase. Pues si eso es así, como criterio de cientificidad, la eliminación de una variable espúrea parece razonable en el mundo científico. ¿Cuándo empezará la astronomía a ser científica? A mí me parece que como criterio, cuando Dios deje de ser necesario para explicar científicamente las cosas, podría ser el punto de partida de el comienzo de la astronomía. Pero vamos a ver, esto no lo resolvió unos cuantos decenios antes, más de un siglo antes, Newton. No nos regaló Newton la ley de la gravitación universal, no nos regaló el sistema del mundo, que es el final, el tercer libro de sus principios. Si eso ya nos lo había dado resuelto Newton. Bueno, lo que pasa es que le llevó un ratito. Entonces, para explicar, para llegar a esta razón, que por supuesto no la vamos a encontrar nunca en los principios, empezó con los planetas circunjovianos, las lunas de Júpiter, para explicarnos cómo se sentían pues, todas las masas, el universo cuadrado de las distancias, las fuerzas atractivas, y poquito a poco pues, fue llevando de esa periferia, porque sabía que había un problema para lo que estaba planteando, a la Luna y la Tierra, y luego pues, a la proporcionalidad entre la masa inercial y la masa gravitatoria, la constante entre los dos, pero no nos regalará esa ecuación. Y necesitará la presencia de Dios para que los planetas se muevan como deben moverse. La versión en inglés, por ejemplo, lo da igual. Este ser supremo, el universal ruler, God, la deidad que es el dominio de Dios, el supremo God, el eterno, infinito, absoluto, perfecto, que es el dominio espiritual el que constituye. Para Newton, todavía en 1787, hacía falta la presencia de un ser supremo porque solo con las matemáticas no podíamos explicar los movimientos de los planetas. ¿Era casi científico? Sí, pero mientras maneja una variable no científica, como la existencia de un ser superior, no parece razonable que lo consideremos todavía una ciencia de astronomía. ¿Verdad? Bueno, por supuesto, como todos sabéis, pues de alguna manera Newton bebe en figuras anteriores, en otros gigantes, por supuesto la cinemática celeste de Kepler o con las observaciones que ya hemos aludido de Galileo. Es decir, que todo esto va a permitir que haya astronomía científica, pero todavía no es científica del todo. Bueno, en ese sentido, como propuesta, pero por supuesto, estas son propuestas un poco provocadoras en el sentido de provocar la reflexión, pues una organización de la historia de la astronomía que hemos hecho en 5 minutos también puede ser esa, ¿no? Historia, la etapa propiamente histórica, la etapa de estudio matemático de los astros y sus movimientos, desde que la mecánica celeste hace innecesaria la hipótesis de Dios hasta el presente. Protohistoria,
prehistoria, pues la etapa de estudio de los astros y sus movimientos con las herramientas de la geometría y la cinemática, solo de esa. Y prehistoria, pues bueno, todo lo que queremos hacia atrás, de observación y tratamiento precientífico de los astros y sus movimientos. Por supuesto, podemos hablar de historia antigua, de historia contemporánea y situar, por ejemplo, pues la hipótesis del Big Bang como otro corte temporal importante que distingue entre la historia antigua y la contemporánea, pero bueno, en modo quiz, pues lo podéis hacer cuando queráis. ¿Cuántas llevamos? 2. Vamos por la tercera. Esto, como veis, es interesante porque la etapa, esos años de vida de Cervantes y de Shakespeare, como que nos están marcando, ¿no? Antes parece que solo existía la matemática y todas las demás ciencias, de haberse formalizado, son posteriores. Vamos con la biología para que veáis que esto lo podemos aplicar a cualquier ámbito del saber. Si queremos estudiar la biología, pues diríamos que es la biología una ciencia, que es una ciencia, un conjunto de teorías. Bueno, ¿qué es una teoría biológica? Pues preguntéis a los biólogos, porque en cualquier caso, cuando tengamos la primera teoría biológica es cuando tendríamos que la ciencia biológica es propiamente ciencia. Parece razonable, ¿no? Bueno, pues ¿no existiría entonces la biología como ciencia antes de que existiera una teoría biológica? O por este marco, se puede optar por otra historiación, pero con este marco pues diríamos que no. ¿Vale? ¿Y cuándo tenemos por primera vez una teoría biológica? Pues esto está muy claro. Con la teoría de la evolución de Darwin. El origen de las especies mediante selección natural. Claro, es que Darwin es muy puñetero. Yo sabía que, con la expresión coloquial que queda grabado, este caballero sabía perfectamente los problemas que se iban a encontrar. Entonces, para hablar de selección natural, antes de hacerlo, nos va conduciendo por la selección artificial. Y si hay un territorio, un país que sabe seleccionar razas, por ejemplo, de perros, pues es el Inglaterra. Y está alguien que dice, como eso son ellos, no, vamos a hablar de otras domesticaciones artificiales y cómo se han producido esas variaciones en la domesticación. Luego, cómo se producen las variaciones en la naturaleza. Luego, la lucha por la existencia. Luego, la selección natural, la supervivencia de los más adaptados. Y finalmente vamos a dar las leyes ya científicas de esa variación, con lo cual, te irlo llevando y no te queda más narices que aceptar la teoría de la evolución como algo propiamente científico. ¿Que te queda alguna duda? No pasa nada. Añadimos un capítulo donde yo mismo me hago preguntas de las dificultades que tiene mi teoría. Y me las respondo, claro, ya las tengo resueltas. Con lo cual luego ya lo único que hago es seguir dando, como estoy desde el ámbito biológico, pues lo llevo también al ámbito de los fósiles, de la geología, del elemento. Es decir, una obra maestra. Claro, la primera teoría biológica, una teoría para los procesos biológicos, va a ser la primera teoría científica dentro de la biología. La biología nace cuando tengamos la primera teoría, una teoría para los procesos biológicos. Pero es decir, hombre, ya, pero para los procesos no tenemos una teoría para la unidad de vida, que sería la complementaria. Sí, si esta es del siglo XIX, la teoría para la unidad de vida, ¿de cuándo es? También del siglo XIX, la teoría celular, que la empiezan por ponerlo en algún sitio, se lee en Swan en 1839, y que casualmente la completa, pues, Santiago Ramón y Cajal, cuando nos regala su teoría de la vida, que es el cierre de la teoría celular. Es decir, que el siglo XIX nos regala una teoría para la unidad de vida y una teoría para los fenómenos, los procesos biológicos. ¿Cuándo la biología empieza a ser científica? En el siglo XIX. Hasta entonces no es una ciencia. Pero podemos ir hacia atrás y con este mismo esquema, en 2 minutos, organizamos, porque la taxonomía de las especies de Linneo no es casi científica. Pues casi que sí, sí que el árbol evolutivo, desde los seres de menor complejidad hasta los más complejos que nos regala Linneo, es absolutamente evolucionista. El problema es que él no lo es filosóficamente o religiosamente y hace que Dios cree todos en el mismo instante y que no hay evolución. Pero si cualquiera que lo vea está ya viendo que nos está dando cómo han ido evolucionando las especies. Bueno, pues hacía falta verlo desde fuera y eso es lo que nos regala Darwin. Y no nos han podido regalar la Mark y otros entre medias porque no tenían un mecanismo que sí lo tienen, el mecanismo para la evolución, la supervivencia más adaptado, etcétera, que sí nos regala Darwin. Claro, y si vamos hacia atrás, diremos, ¿podemos reconstruir con este mismo esquema otro punto en el temporal, en la evolución temporal del estudio de lo biológico que nos permita distinguir hasta aquí es que es pre-científico y desde aquí hasta Darwin es protocientífico? Bueno, pues los que saben más biología que yo, que os
cualquiera, podríais buscarlo. A mí me parece que lo que nos regala el concepto de especie que nos regala a las especies vegetales John Ray en este libro de 1686, cuando Newton está terminando sus principios, pues puede ser un punto temporal. Porque si no tenemos ni siquiera un concepto de especie, ¿cómo podemos hablar de biología? Muy bien, pues esto sería, por ejemplo, el comienzo de la posible comienzo de la casi historia o protohistoria de la biología. Pero es que, claro, si ya nos han dicho que la época de Cervantes y de Shakespeare nos ha regalado la posibilidad de trabajar científicamente, experimentando y utilizando instrumental, más allá del telescopio, convertido en microscopio para utilizar en las investigaciones biológicas, sí que podría ser un corte temporal interesante. Es decir, cuando Leeuwenhoek mira espermatozoides o cuando Buck mira 90 células del corcho, pues sí podría ser ese corte temporal, con lo que hemos dicho hasta ahora. Ya sí puede ser científico este campo, en algún momento lo puede ser, porque estamos experimentando y utilizando instrumental. Es decir, que la época de Cervantes y de Shakespeare y todo lo que sucede en ese momento nos está regalando las formas de trabajo y el instrumental para convertir la biología en algún momento en algo que puede ser esta la aplicación de estos años de la época de Cervantes y de Shakespeare, el comienzo de la protohistoria de la biología. Y para atrás, pues claro, podemos seguir buscando hasta los árabes, etc. ¿Hemos tardado mucho con la biología? Bueno, pues con la geología va a ser lo mismo. Una vez que aceptamos esta estructura, podría utilizarla, pero lo que me permite en una sola hora pues hablar de la historia de todas las ciencias y situar las físicas. Haríamos las mismas preguntas que la geología, una ciencia, como puedo ser, hasta que no es la geología, hasta que no es una teoría geológica, pues no vamos a tener que comience la historia de la geología. Y todo lo anterior será protohistoria o prehistoria de la geología. Porque claro, si lo que nos cuenta Aristóteles, que suele ser la figura que primero aparece en todos los libros de historia, contados como se cuentan, desde lo más antiguo hacia adelante, pues para Aristóteles la dinámica generadora de las montañas tendría un origen cósmico. La Tierra no está exactamente en el centro del cosmos y ese desequilibrio de la pesantez, esa tendencia hacia el centro, sería la que desplazaría la superficie continental. Con frases como estas que encontramos en los trabajos de Aristóteles, pues, tradicionalmente se ha dicho que aquí comenzaría el estudio científico, entre comillas, de lo biológico. Pero yo creo que eso sería prehistoria. Porque realmente hasta que Steno no introduce el concepto de sedimento en sentido geológico, no cambia el objeto de estudio del origen de las montañas a estudiar los materiales de los que están hechas las montañas, y no renueva el concepto de fósiles, dando el sentido actual que tenemos cuando hablamos de fósiles, pues yo creo que no puede considerarse que esté en el camino hacia la científica. De modo que a mí me gusta situar en Steno el comienzo de la protohistoria de la geología. Y la historia no puede empezar ni con los neptunistas ni con los vulcanistas, porque si van a estar discutiendo sobre si el origen de los fósiles está en el diluvio universal o no, pues decir, eso no puede ser todavía científico. Todos los geólogos han llegado a la conclusión de que los Principles of Geology de Lyell son el origen de la geología. Por primera vez, con el uniformismo, las leyes de la naturaleza actúan hoy igual que han actuado en cualquier momento anterior. Lyell es el primero que busca dentro del ámbito geológico lo que, bueno, el catedrático de la Universidad de la cierre categorial, a dar respuestas dentro de ese ámbito geológico a todas las preguntas sobre lo geológico. Básicamente con Lyell se supone que comenzaría la historia de la geología. Vamos con otra, la química. Pues aquí no hay ninguna duda. En cualquier libro de historia de la química nos dicen que hasta que no aparece en escena Antoine de Lavoisier y nos regala todos estos libros donde por primera vez se da un estudio teórico de la química, no nace la química como ciencia. Bueno, pues seguro que tienen razón los químicos, yo lo tomo de ellos y simplemente sugiero que, vale, pues que si la química nace aquí, lo anterior, cuando vayáis a dar una conferencia de la historia de la química, empezad por Lavoisier y contar rápidamente lo que pasa para atrás. Porque lo que pasa para atrás es que, por ejemplo, por poner otro corte, cuando comience, si queremos verlo así, la protohistoria, que en este caso está muy próximo, claro, si hasta que Robert Boyle no escribe este libro, digamos, contra los alquimistas, el químico escéptico contra los alquimistas, distinguiendo entre unos y otros,
que los alquimistas no son científicos y que lo que hace falta es que haya químicos y no alquimistas, pues podría ser un buen punto de corte. Hasta Boyle se hace alquimia, prehistoria de la química. Desde Boyle hasta Lavoisier, pues ya se empieza a hacer un estudio de la química, pues más o menos científicamente, y desde Lavoisier hasta nuestros días, pues ya sería historia de la química. Habrá quien diga que le gusta más, pues no, todas las discusiones sobre, por ejemplo, el sistema periódico de los elementos, y que la historia comienza con Mendeleev y todo, o lo que queráis. Cada cual que ponga los cortes. Pero la idea que yo os quiero transmitir es que en cualquier ámbito del saber hay que ponerlo. Cuando tengáis que hacer un trabajo, tendréis que precisar el objeto de vuestro trabajo. Ese trabajo tendrá unos antecedentes próximos, proto-históricos, y tendrá unos antecedentes remotos, prehistóricos. Pero en un momento dado se convertirá en ciencia. La alquimia será, como mucho, prehistoria externa. Muy bien. Y estáis en falta, estáis con ganas de ver qué pasa con nuestra ciencia, qué pasa con la física. ¿Las ciencias en la época de Cervantes? Pues la física atravesó un desierto, suponiendo que se pueda llamar así, por esa Edad Media europea. Porque si buscamos la ciencia, lo que podemos llamar la Europa científica al final de la antigüedad, y yo os pregunto, ¿recordáis el nombre de algún científico, no necesariamente físico, algún científico en Europa? En esa época, por el segundo siglo II después de Cristo, al comienzo del siglo III. De existir algo ya que podemos llamar ciencia en este momento, ¿dónde estaría? ¿Estaría en Europa? De existir estaría en Alejandría. Y quizá con algunos que hablamos por aquí. ¿En Asia o en África? No en Europa. ¿Por qué hablamos del renacimiento de Europa si Europa no existía ciencia? Porque existía ciencia de verdad en Europa. ¿Existía física, por ejemplo? Pues no. Con la decadencia del comienzo de la Edad Media, todo lo más de ciencia, por llamarlo de alguna manera, sería, de un nivel muy elemental, pues resumir un poquito de geometría, un poquito de astronomía, un poquito de música y un poquito de aritmética. Los 4 materias. Los únicos 4 ámbitos que en el mundo griego se considera que son susceptibles de episteme, es decir, de conocimiento. No de doxa, de opinión. La física es todavía opinión. No es científica en el mundo griego. La física en la Edad Media no puede haber ciencia sobre lo variable, no podemos hablar todavía de ciencia física. Al comienzo de la Edad Media, de haber algo de matemáticas, algo de ciencia, sería matemática. Los físicos podéis decir con toda la razón del mundo que la geometría, en tanto que abstracción de la naturaleza, sería la primera teoría física, pero los matemáticos no os dejan. Esto es nuestro. Claro, si seguimos avanzando por la Edad Media, pues yo vuelvo a preguntar, ¿conocéis algún científico, el nombre de algún científico en lo que llamamos Europa? No. De haber algún científico, tendría nombre musulmán, nombre árabe, trabajaría por aquí y todo lo más pues por aquí. Pero en Europa, desde luego, el renacimiento europeo, pues no podemos hablar, porque Europa ni existe, ni hay ciencia en Europa. Es decir, que todo lo más, y eso sí va a haber, asociadas primero a las escuelas catedralicias, luego con bula papal, con estudios generales y demás, pues va a haber unas entidades que acabarán siendo universidades, pero en el siglo XIII, con ese nombre de universidades, porque antes son estudios generales. Y los hay en toda Europa, donde lo que se quiere, por supuesto, es estudiar teología. Eso es lo importante. Y preparatorio para la teología, pues se estudiará el cuadrillo y el trivium, pero simplemente como preparatorio. Un poquito de matemáticas preparatorio para el conocimiento de la ciencia. De hecho, el Renacimiento, desde la perspectiva científica, no se va a dar por la caída de Constantinopla o en ese entorno, sino va a darse en estos siglos XIII y XIV, donde la física está esperando a la última. ¿Por qué? Pues porque precisamente en tierras ibéricas, sobre todo, se va a dar ese maravilloso momento, esa tierra de frontera que es Castilla y Aragón, pues ese encuentro entre el mundo árabe y el mundo cristiano con la intermediación del mundo hebreo. Y van a llegar a lo que llamamos España, pues intelectuales, escolas de montones de sitios que van a traducir al latín, desde versiones griegas o versiones árabes, pues obras que en Europa no se conocían. Las tablas de astronomía de Alcuarismo, los elementos de Euclides, San Magneto Ptolomeo, astronomía, el Alfaro de Alcuarismo y distintos autores que van a traducir distintas obras griegas o árabes.
de Bath, Euclides, Roberto de Chester, Al-Khwarizmi, y sobre todo nos va a llegar Aristóteles, que se va a convertir en el fundamento de toda la escolástica. Pero desde la perspectiva científica, el punto radical para la historia de la física no va a ser este, sino este: la llegada de Arquímedes. La, por primera vez, llegada a Europa, no desde Alejandría, África, sino ya en Europa, de los primeros rudimentos de la primera matemática física o física matemática. ¿Por qué? Pues porque cuando Galileo escriba sobre sus dos nuevas ciencias, va a integrar textualmente proposiciones que se encuentran en las necesidades de Arquímedes. Y sobre todo porque en las escuelas de Oxford, el Merton College y la Sorbona en París van a ir un poquito más allá. ¿Cómo vamos a poder tener ciencia si las magnitudes que estamos estudiando en los elementos de Euclides tienen que quedarse, las cantidades tienen que quedarse dentro de la magnitud? Es decir, que yo puedo comparar entre sí cantidades de longitud, de área o de volumen, pero no puedo interrelacionar cantidades de magnitudes distintas. Si eso pasa entre las magnitudes de la geometría, ¿qué va a pasar cuando queramos introducir el tiempo? O las comparaciones entre tiempos y distancias para estudiar la velocidad. Es decir, tenemos un problema de homogeneidad muy importante. Y nos lo ha dado el libro quinto de los elementos de Euclides. En el Merton College y en Oxford, de Oxford y en la Sorbona, se van a encontrar con ese problema. ¿Cómo trabajamos con magnitudes distintas? Y hasta que no podamos hacer eso, no vamos a poder tener física real. Bueno, pues eso es lo que van a hacer Frank Bardeen y toda su escuela. Y sus proposiciones cinemáticas, si las queremos ver, pero siempre trabajando dentro de la misma magnitud, se van a integrar también en las dos nuevas ciencias de Galileo, prácticamente de manera textual. Y cuando Esme se ponga a estudiar cómo expresar la intensidad de las cualidades, lo que llamaríamos las magnitudes físicas, pues nos regalará todo un tratamiento que también integrará Galileo en sus dos nuevas ciencias. Es decir, la época de Cervantes y de Shakespeare parece que su máximo representante Galileo no tiene más ciencia que una ciencia matemática proporcionada por el mundo griego y la evolución del mundo griego. ¿O hay más? ¿Qué pasa al final de la Edad Media? Pues que sí que van a hacer Europa. Pero lo único que va a aglutinar Europa, aparte de la religión cristiana, va a ser que va a proporcionar lo que Ortega decía, la aportación de Europa, la física. Y esa sí va a ser una novedad. Y eso va a ser a partir de este segundo renacimiento, porque el primero ya os he dicho que se ha dado, y sobre todo generado en la península ibérica, cuando se vaya a generar matemática para la física. La revolución científica fue una época asociada, sí, a eso, pero se basó en la ciencia medieval y en la ciencia del Renacimiento, que va a permitir esa revolución científica. Ese va a ser el nacimiento de verdad de Europa. Porque a Dioscórides, es decir, coger a los clásicos y peripatéticamente en ese renacimiento vamos a seguir comentando y no haciendo nada más a los clásicos, eso no es renacimiento. Renacimiento es ir más allá. Y eso no lo proporciona, por ejemplo, Marquion. Renacimiento no es repetir lo que hacía Galeno y decía Galeno, es ir más allá. Y eso lo hará besar. Claro, eso es renacimiento. Coger lo que había y darle un nuevo sexo. Pero sobre todo, el renacimiento se va a ver cuando pasemos de Euclides, es decir, de solo la geometría al álgebra. Porque si no hay álgebra, ¿podemos expresar alguna ley física? Imposible. ¿Cómo va a haber física si no hay un lenguaje algebraico, el lenguaje de las ecuaciones, para poder expresar las leyes físicas? Pues no lo hay todavía. ¿Qué es lo que va a pasar y va a permitir la revolución copérnica? Si Ptolomeo, como es evidente, se ha equivocado en geografía, porque el mundo no se parece a su mundo, y son españoles y portugueses los que lo están demostrando, ¿no se habrá equivocado también en astronomía? Ese es el punto de partida que le regalan los cartógrafos, entre ellos nuestro pan de la cosa, al mundo copernicano. Si Ptolomeo se ha equivocado en geografía, no tiene derecho Copérnico a decir que se ha equivocado también en astronomía. Pues eso es lo que va a hacer que cambie de verdad esto. Junto con ese álgebra árabe que no existía en el mundo griego, va a llegar a Europa y los europeos le van a dar un nuevo sesgo. Simbolización. Símbolos para el más, para el menos, para el menos.
y sobre todo la generalización de los numerales indoarábigos. Con los numerales romanos no podemos operar. Ya Silvestre, el Papa Silvestre, cuando todavía no era Papa, en el entorno del 1000, había intentado introducir los numerales indoarábigos en Europa. Pero claro, a poco que sepáis de los problemas de los finales de milenio y la superstición que había en Europa en ese final de milenio, es que si el propio Papa nos está diciendo que hay dos mundos, el mundo cristiano y el mundo musulmán, y Europa, si va a distinguirse, es precisamente por ese ingrediente que nos uniformiza, que es la religión, que se enfrenta a la otra religión que tiene al otro lado, y resulta que el que va a ser Papa nos introduce los numerales de los musulmanes, es que este Papa no es el Papa, es el antipapa, es el anticristo. Este lo que quiere es introducir en Europa. No tendrá éxito la introducción de los numerales indoarábigos en Europa en ese momento. En esa época de Cervantes y de Shakespeare sí van a entrar, por fin. De la mano, pues, de muchos algebristas que se llaman calculadores, dependiendo de coeficientes negativos y, sobre todo, la posibilidad de escribir ecuaciones. Esta época renacentistas se encuentra no solo con que hay conflictos entre un caballero de un señor contra otro caballero de señor en un torneo, sino que los caballeros renacentistas en el mundo italiano pues van a ser matemáticos. Y el señor de Florencia tiene a su caballero matemático que va a proponerle problemas algebraicos al caballero del otro señor para que lo derrote. Y en este juego va a nacer todo un lenguaje matemático, lo que llamaríamos ecuaciones, que van a culminar no con un italiano, sino con un francés, en la logística especiosa, la logística de especies, el cálculo con especies de tiempo, que nos va a regalar ya casi las ecuaciones como las conocemos hoy, pero poniendo una restricción muy importante que todos sabéis que tenéis en física: la necesidad imperiosa de que las ecuaciones sean homogéneas. Los dos términos de una ecuación tienen que representar cantidades, medidas de cantidades de la misma manera. No podemos igualar manzanas a peras ni peras a melones. Claro, esa es una restricción importante, pero que Descartes va a superar. Descartes, 1637, los libros importantes de Galileo son de 1632 y 1638, no llega a tiempo, es el que nos regala el primer libro que podemos leer como si fuese actual. Bueno, esa es la versión en latín, pero la versión es en inglés o en castellano. Ya todo el simbolismo es el mismo de todos los libros de geometría que hay después. Aquí tenemos los símbolos de suma, de esta. El igual es una especie de 8 sin terminar, pero por lo demás ya tenemos el lenguaje álgebra. ¿Habéis ido bien? Hasta 1637 no hay disponible lenguaje álgebra. ¿Cómo va a haber física como ciencia si todavía no tenemos el lenguaje que necesita la física para expresar la medicina? Pues eso es lo que nos va a permitir entrar ya en lo que estáis esperando desde hace un rato: la historia de la física. ¿Cuándo la física se convirtió en científica por fin? La serie de preguntas es la misma. ¿Cuándo tuvimos la primera teoría física? ¿Cuándo tuvimos por primera vez el concepto de fuerza, el concepto de masa inercial, masa gravitatoria, el concepto de espacio absoluto, el concepto de tiempo absoluto, los referenciales espaciales y temporales que necesitamos, la diferencia entre el referencial espacial y lo que es la distancia recorrida, la diferencia entre el tiempo absoluto y lo que son duraciones en esa recta real? ¿Eso lo tenemos en Galileo? Pues nada de eso en Galileo. No existe el concepto de fuerza y no existe el concepto de masa. Eso por primera vez va a estar en los principios de Newton. Pero vamos a verlo. Definiciones, porque lo va a escribir como escribió Euclides. Lo mismo, y va a cometer el mismo error visto hoy desde el siglo XX-XXI. Decir que son definiciones, hablar sobre masa o cantidad de materia sin poder definirlo porque es un concepto indefinido. Hablar de definición de fuerza cuando no estaba definiendo fuerza porque lo tendría que definir en función de otros conceptos primarios anteriores. Lo que nos está diciendo es: vamos a aceptar que existe algo llamado cantidad de materia y vamos a describirlo un poquito. Voy a caracterizarlo, pero no puedo definirlo porque son los conceptos desde los que va a partir mi teoría. En geometría yo no puedo definir puntos, yo no voy a definir segmentos, yo no voy a definir círculos. Voy a asumir que existen y a partir de ahí voy a construir toda la transformación, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos regala antes de darnos, eso sí,
el regalón. Porque tiene que distinguir entre el absoluto, espacio absoluto y el espacio relativo, el tiempo absoluto y el tiempo relativo. Y cuando lo tenga todo eso, ya sea el segundo capítulo, lo mismo que en Euclides, los axiomas de la primera teoría física, porque la geometría es de los matemáticos, no hay vuelta toda. Claro, primera ley y sobre todo la segunda. La ley fundamental de la dinámica, fuerza igual a masa por aceleración. ¿A qué se le dice fuerza igual a masa por aceleración? Pues leerlo porque lo dice. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y se hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza. Fuerza igual a masa por aceleración, por la constante dinámica que lo estáis viendo. Existía el lenguaje álgebra en esa época. En 1637 ya nos lo había dado Descartes. Por supuesto, el mismo Newton nos está regalando el análisis matemático. Ni álgebra, ni análisis en los principios. Solo geometría. La de Euclides. El mismo problema. Por supuesto, si leemos un poquito más, encontraremos más subyacentes. En otros tratados sí hay análisis, por supuesto, en Newton, pero no en sus principios. No hay ni una sola ecuación todavía, aunque está disponible porque los matemáticos lo han proporcionado a los físicos, ni una sola ecuación a los principios. No existe la ley fundamental. Es más, cuando Euler, que en 1752 escriba un artículo por primera vez expresando la ley fundamental de la dinámica, teniendo en cuenta que fuerza y desplazamiento son vectores, no son escalares, y por tanto descompuestan las tres direcciones espaciales, dirá que ha descubierto un nuevo principio de la mecánica. Es decir, nos regala Newton la primera teoría, pero van a necesitarse varias décadas para que esa primera teoría esté escrita, como hoy diríamos, algebraicamente. Claro, y entonces la clave estaría aquí. Cuando queramos ver la historia de cualquier teoría física, tendremos que hablar de su prehistoria y de su protohistoria. Pero hasta que no podamos someter esa teoría física a lo que llamamos análisis dimensional, no estará formalizada. Hasta que no sepamos cuáles son las magnitudes primarias de esa teoría y que esas magnitudes primarias, que cantidades de esas magnitudes primarias no estén relacionadas en alguna ley, no podremos decir que tenemos una teoría física. Cuando hagamos la transición de la relación de proporcionalidad entre cantidades de las magnitudes que intervienen a igualdades entre medidas de esas cantidades, pues tendremos una teoría física. Cuando podamos hacer un análisis matricial de las leyes utilizando los coeficientes de esas variables, en el caso de la ley fundamental de la dinámica del punto material solo tenemos una ecuación, por lo tanto solo tendríamos una matriz de ese tipo, y por tanto al analizar el rango de la matriz y cuál es la base dimensional, pues nos daría LMC. Pero cualquier combinación, porque podríamos haber utilizado la dimensión de fuerza en vez de una de estas, porque son independientes. Y si consideramos que no son escalares, sino son vectores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando podamos someter al análisis dimensional las ecuaciones de esa teoría, podremos decir que esa teoría es propiamente científica, que ese campo del saber, sea termológico, sea eléctrico, magnético o lo que sea, ya es científico. Antes será protocientífico o precientífico. Bueno, yo sé que queréis estar escuchándome durante 1 hora y media más, pero a mí me han dicho que me tengo que ir. Así que tenemos que concluir. Consideraciones finales. Un poquito de esto. Sí, en la época de Cervantes y de Shakespeare teníamos a estos dos grandes monarcas. Éramos un grandísimo imperio que entró en decadencia. Es verdad que en la época de Cervantes y Shakespeare se introduce por primera vez la instrumentación y la experimentación. Es verdad que por primera vez se entiende, se enuncia un postulado de matematicidad. Hasta que no tengamos lenguaje matemático no vamos a tener ciencia, y eso nos lo dice Galileo, aunque él mismo debe ser consciente de que no tiene ciencia para poder expresar lo que llamaríamos física, y habrá que esperar a Newton. Y por supuesto, la época de Cervantes y de Shakespeare nos explica en qué consiste el método de la ciencia, el método científico. Eso se lo tiene que decir un filósofo a los científicos, que ellos, encerrados en su mundo, pues no ven, no tienen esa visión.
permite pasar de la prehistoria a la protohistoria en química. Nos permite pasar de la prehistoria a la protohistoria en biología. Nos permite pasar de la prehistoria a la protohistoria y a la historia de la física. Porque nos va a regalar, gracias a todo esto que hemos visto, la obra de Chico. Pero decían en nuestra España, en esta época de Fernando VI, que estas eran las ciencias. Claro, nos venían regalados 3 siglos de decadencia. Y nuestro siglo de oro es lo científico. Mientras en todo el resto del mundo, como acabáis de ver, se pasaba de etapas precientíficas a protocientíficas, nosotros nos dedicábamos a la literatura, al arte, a la poesía. No sé si esto fue porque tuvimos reyes, mientras que el siglo XVI, la época antes de Shakespeare, en Inglaterra tuvieron reinas, o a menos una mera coincidencia. Pero lo que es evidente es que para ellos empezó el nacer, surgir, dominar, y para nosotros empezó la decadencia. En esta sala, para variar, hay todavía más varones que chicas, pero debe ser mera circunstancia, porque yo creo que el siglo XXI, cada vez que hablo, siempre hay muchas más chicas. Pues los varones hasta ahora que dominaban el mundo, en el caso español, que ya no hasta dónde llegaron. ¿Qué vais a regalarnos, chicas, en el siglo XXI? Porque en vuestras manos está. Y yo creo que, llegado a este punto, tengo que decir, colorín colorado, este cuento se acabó. Gracias. No, críticas no. Sí, eso es lo importante porque así nos podemos dar la siguiente. Todo lo que sea. Teniendo en cuenta la definición que he utilizado de ciencia, ¿dónde se posiciona en el debate entre si las matemáticas se crean o se descubren? Porque hemos visto, por ejemplo, Galileo, una de las frases que tiene que el lenguaje del universo son las matemáticas. Entonces, eso sería de la opinión de que se van descubriendo. ¿Cómo se posiciona usted? Pues a mí me parece que la única especie que ha sido capaz de conceptualizar ha sido Homo sapiens sapiens, la especie a la que pertenecemos todos los que estamos aquí. Y nuestra especie, en lo que es la evolución del planeta Tierra, y no te cuento la evolución del universo, es insignificante. Llevamos, yo no sé, ¿cuántos años? 200, muy poquitos años sobre la Tierra. Surgimos en África, se supone, y desde allí pues, nos fuimos expandiendo. Pero estos son 100.000 años, 200.000 años, no son más. Si nuestra especie, que es insignificante, solo ha aportado estos conocimientos científicos, entre ellos la matemática, nuestra especie va a desaparecer, como todas las demás especies, incluso después, pues nuestra especie va a desaparecer, no la matemática, sino todo el conocimiento, porque no parece que haya ninguna otra que sea capaz de generar conocimiento científico. La ciencia es un invento de la especie Homo sapiens sapiens, que creo que no puedo decir, porque Homo sapiens neanderthalensis. Entonces, ha sido nuestra especie la que se ha inventado la ciencia. La ciencia solo existe en tu cabeza, en tu cabeza, tu cabeza, tu cabeza. El día que esas cabezas dejen de existir, tú pones todos nuestros libros a todo el resto de las especies animales que hay, no los van a entender. La ciencia aparece con nuestra especie y desaparece. ¿Te contesta más o menos? Sí. ¿Más preguntas? Un par de cuestiones. En lo que se refiere a la exposición sobre la historia de la ciencia de España, tengo mis discrepancias. La ciencia moderna, dejemos, es un siglo XVI-XVII importante. España entra en el siglo XVII con una profunda crisis económica, que la crisis de España es una crisis de la historia económica, de Velasco, Vicente, lo hacen bien. En el XVI somos injustos con España. España hizo una gran contribución a la ciencia en la medida que pudo el siglo XVI. En la Casa de Contratación de Sevilla, desde 1503, ya llegó la obra del Commentariolus. Usted sabe que antes de que publicara en 1543 Copérnico de Revolutionibus, el Commentariolus ya estaba por Europa. En la Casa de Contratación ya se conocía por la importancia de la obra de las naves españolas de atravesar América. Ha habido mucha más contribución en astronomía. En la Universidad de Salamanca, en 1560 y tantos, puso la obra de Copérnico como optativa y en 1590 como obligatoria. Fue la primera universidad del mundo donde la obra de Copérnico fue obligatoria.
En 1565 España inicia la conquista de Filipinas con la nave de Legazpi, y usted sabe que hay una gran polémica entre España y Portugal que origina casi un conflicto bélico por si las Molucas o Filipinas pertenecían a España o no. En esa expedición que iba a Legazpi iba el español el agustino, Agustín de Rada, que defendió que España tenía Filipinas gracias a la obra de Copérnico, mientras en Europa los protestantes y los católicos se mataban. Y desde el punto de vista de la mecánica, que contar de De Soto. De Soto fue una persona clave de enlace entre los calculadores de ópticos, la Escuela de Física de París y Galileo. De hecho, Galileo leyó a De Soto, la obra famosa de física, y los profesores de Galileo fueron de un español que contribuyó en la mecánica. Entonces, a mí me parece muy injusto el tratamiento que hay sobre la ciencia y sobre la contribución de la ciencia de España. España tuvo la mala suerte de que cuando la ciencia empieza a crecer espectacularmente, podríamos decir el 17, entra en una franca decadencia económica que hizo que España, que estaba fuera del circuito de Europa y del poder y de la ciencia. Pero el 16 España hizo contribuciones muy importantes en la historia de la ciencia. Sí, a mí me pidieron que me extendiera, como me gusta extenderme, hora y media, hora y tres cuartos. El auditorio suele agradecerlo porque se quedan muchas cosas. Entonces, entre todas las transparencias que he quitado de aquí, la conferencia esta la he dado, por ejemplo, en enseñar historia de la matemática de la Complutense. Entonces ahí lo tenéis en vídeo, que hablo de todo lo que está diciendo, ¿cómo se llama? José Ramón. Todo lo que está diciendo José Ramón lo conté precisamente ahí porque ahí tenía menos limitaciones de tiempo, ¿no? Entonces, yo empiezo el siglo XVI diciendo que la mayor universidad, si lo queremos llamar así, del mundo, la mejor, la más avanzada, es la Casa de Contratación de Indias en Sevilla, en 1503, que reúne a los mejores cosmógrafos, hidrógrafos. La máxima ciencia está ahí. Porque España, como habéis visto, no es la península ibérica. Nos podemos traer a Américo Vespucci, que es el piloto mayor de la Casa de Contratación. Es que Américo Vespucci es español, si queremos decirlo así, aunque digamos que es italiano. Está al servicio de España. Por el concepto de España en ese momento es mucho más amplio. Es decir, en 1503 España es el único país que existe, como Portugal. Inglaterra no existe, eso lo he dejado bien claro. Son los únicos países modernos, los únicos que tienen centros de investigación. No las universidades, que las universidades, a las que llamamos universidades, están para lo que están, para formar hacia la teología. Y la ciencia, las universidades tienen ese problema, que es formadora de teología. Y la autorización o no autorización de los libros depende de las heterodoxias o ortodoxias. Galileo tiene el problema que le dicen que no diga que la realidad es la que dice Copérnico. No explica a Copérnico que se le permite utilizar eso. En las transparencias que he quitado, viene también todo lo que estás diciendo, evidentemente. Pero tenemos un problema en España. Es que, esto va a sorprender, en el entorno del 1550 está la magnitud de la tarea gigantesca que tiene que hacer Castilla, sobre todo, de conquista, colonización y cristianización del mundo que hemos descubierto en América, que se ponen fronteras, se ponen muros. Ni un solo cerebro español está autorizado a dejar los territorios del imperio porque los necesitamos aquí. No le vamos a dejar cerebros españoles que se fuguen ni a Europa, o sea, en ningún país europeo. Los necesitamos a todos en esa magna obra que es la conquista del mundo. ¿Cuál es el problema? Que a la reforma protestante viene la contrarreforma católica. Y primero Carlos y sobre todo Felipe se convierten en subvencionadores y adalides del Concilio de Trento y la contrarreforma. Y ponen un segundo muro. Prohíben a ningún español a ir a aprender a universidades fuera de las del territorio español porque las podíamos vaciar. Porque lo dice claramente en su decreto. Tenemos la Universidad de Salamanca, tenemos la Universidad de Alcalá, no os vayáis fuera que tenemos aquí a los mejores profesores. Y todos sabéis, hayáis sido de Erasmus o no, que si no hay brain circulation, la ciencia se muere. No podemos hablar en el siglo XXI solo de fuga de cerebros, sino de circulación de cerebros y de la información científica. Y España, por poner ese doble muro de no dejar que sus científicos se contaminen y no dejar que la contaminación externa llegue a nosotros, pues encontrará que cuando Felipe II le encarga a Juan de Herrera que ponga en marcha la Academia de Matemáticas de Madrid, que la Real Academia de Ciencias quiere considerarse en la prehistoria situar a la Academia, se encuentra que la tiene que cerrar porque no hay nadie que se quiera dedicar a eso. ¿Y la tiene que cerrar? Sobre el nombre existe una gran academia.
está vacía. Porque no hay ni un solo español, en sentido amplio, podrían ser flamencos también, porque sigue siendo eso España, para secundar alemán, milaneses, que quiera hacer matemáticas en España. Los pocos que los tenemos que traer de fuera. Porque no nos gusta, parecía, en el siglo XVI. Porque nuestros reyes tienen a gala rodearse de analfabetos y salen decretos que no podemos tener gente culta en torno a los reyes. Que todo lo más, la formación de los príncipes será con personas formadas en centros de educación para nobles que controlarán los jesuitas, como no puede ser de otra manera, que son la alternativa culta, pero ortodoxa dentro del catolicismo, a las heterodoxias y herejías protestantes. Con todo este contexto, España, claro que es dueña del mundo. Y se encuentra, no con la crisis de Felipe, es que Carlos tiene que estar pagando durante ni se sabe cuánto tiempo la compra de su título imperial. Y todo el mercurio de Almadén, pues sirve y está controlado por los Fruger, porque tenemos que seguir pagando a los banqueros alemanes. Y todo el dinero que llega en forma de plata, si habéis estado en Sicilia, pues todo el barroco siciliano se paga con el dinero español para que los sicilianos no protesten, los aristócratas sicilianos o Nápoles y demás. Porque España despilfarra, debéis de hablar del duque de Lerma, etc. Cuando el resto del mundo están a la altura de sus tiempos, el mundo es británico, claro, básicamente, francés, alemán, un poquito, España está otra cosa. Y cuando yo saco nuestros poetas, nuestros literatos, es porque yo doy muchas conferencias sobre la Edad de Plata, que hablamos que la primera tercio del siglo XX fue nuestra Edad de Plata, que por fin teníamos otra vez ciencia y estamos a la espera, antes de que llegase el 36, de una Edad de Oro que tenía que llegar distinta de la Edad de Oro que no llegamos a tener, porque fue una Edad de Oro en el arte, en la literatura, pero no en la ciencia. Cuando perdemos la guerra del 98 se dice, ¿cómo va a ganar España la guerra del 98 contra Estados Unidos? Si Estados Unidos es el país de la ciencia aplicada y de la industria, de la ingeniería, y España el país de los poetas. ¿Cómo vamos a ganar con nuestra flota antiguada a la flota norteamericana? Cuando yo hablo de historia, por supuesto, es para aprender de los errores, en el caso español me refiero, y que no suceda eso en el siglo XXI. En el año 36 estábamos a punto de la convergencia con Europa y tenéis por ahí enfrente del despacho de Roque a las caperas, a Moles y al ocultismo científico. Pero ¿qué hacemos a partir del 18 de julio del 36? Empezar a matar. Algo que nos está pasando. Nos pasó con las colonias, nos ha pasado en el siglo XIX con las guerras carlistas, todo, en vez de trabajar todos juntos por la ciencia, a pelearnos entre nosotros. Claro que el siglo XVI fue español, solo podía ser español y portugués. Solo podía ser español y portugués. Claro que lo era. Si el problema no es el siglo XVI, el problema es el XVII, el XVIII, el XIX y un poquito. Pero jóvenes, que nosotros estamos amortizados, el XXI va a ser culpa vuestra, que nosotros somos muy mayores. ¿Vais a repetir los mismos errores? ¿Por qué Newton no aprovecha los avances algebraicos en el enfoque de la geometría que tiene Descartes, siendo su obra 50 años posterior? Ese es un historiador. Es muy interesante, eso es un misterio, pero a mí lo que me llama la atención, que no lo he podido contar, eso que estás contando, pero sí he contado cómo el mismo Euler se cree que ha descubierto la ley fundamental de la dinámica. Y lo único que ha hecho es expresar algebraica analíticamente. Claro, los descubrimientos son muy complicados. He hablado de análisis dimensional. En todo el tratado de Newton no hay igualdades entre niveles. Claro, el problema que tenemos es que Liet trabaja con cantidades de magnitudes. El concepto de magnitud es el conjunto de las cantidades de esa magnitud. Elegida una como unidad, podemos compararla y la medimos. Los axiomas, la ley fundamental de la dinámica, tal como la enuncia Newton, es una ley de proporcionalidad entre cantidades. Pero ¿cómo medimos fuerzas? ¿Cómo medimos aceleraciones? ¿Cómo medimos ese tránsito de la proporcionalidad entre cantidades a la igualdad entre medidas? Va a necesitar todo el siglo XVIII. Y luego con la ley fundamental de la ley de la gravitación universal va a pasar lo mismo. ¿Qué hacemos con esa G? ¿Quién es esa G? Sí, pero el camino entre Newton y Euler habría estado acortado si Newton aprovechado el trabajo de Descartes. Claro, y los suyos y de otros matemáticos, y lo que hace Leibniz y hace él mismo, introduciendo lo que llamamos los fundamentos. Yo he leído en alguna ocasión en
libros de tipo divulgativo de historia, no un estudio profundo, de conscientemente no se utilizaba Descartes, no darle firma siempre de esto. Yo no sé si eso es una opinión a posteriori o está fundamentado históricamente. No. Lo bonito, doy un salto de varias décadas, es que la Academia de Ciencias de París, muerto ya Newton, pues llegará a un acuerdo, decir que Newton no solo es el hombre más inteligente del mundo que ha habido siempre, que por supuesto, sino que además es el más afortunado. Eso decía la Academia de Ciencias de París, en británico. ¿Por qué es el más afortunado? Porque universo solo hay uno, y dice la Academia de Ciencias de París que Newton lo ha descubierto de una vez por todas y para siempre. El problema entre el mundo francés y el mundo británico, claro, es considerable, solo faltaba. Claro que eso existe. Cuando después nuestro Profesor vaya a medir la forma de la Tierra, pues lo que tienen es la discusión entre la escuela francesa y la escuela británica. Si tiene razón Descartes y la Tierra es, digamos, achatada por el Ecuador, o tiene razón Newton y la Tierra es achatada por los polos. Razón Newton, claro. Esa discusión se está dando en 1720, 30, 40. Hasta que vuelve. Claro que eso también existe. Ya no es historia de la ciencia solo, es sociología de la ciencia, psicología de los científicos. Tenemos que ir acabando. Yo pondría lo que dice la primera ecuación, eso, la forma algebraica un poquito antes que Euler. Que yo sepa, la primera persona que escribió fórmulas físicas fue Huygens, será 1650, una cosa así, que es básicamente si me acuerdo bien, una conservación de momento, de choque de bolas, de momento lineal y de energía cinética. O sea que M1 por V1 más M2 por V2 igual a M3 por V3. O sea, no en ese lenguaje, pero se ve básicamente. Y eso es, creo que incluso antes de Newton, antes del principio. O sea que esto podría valer como el de... Y ciento y pico años antes de... Muchísimas gracias. Los que sois físicos entendéis la diferencia entre una ley y un principio de conservación. Entonces, una ley relacional, que es la que nos permite iniciar todo un análisis dimensional en esta teoría, lo que hace es relacionar cantidades de magnitudes distintas. Hay diferencias en una ley relacional entre cantidades distintas y un principio de conservación, de energía, de movimiento o de lo que sea. El problema de la homogeneidad o no homogeneidad, la introducción, sabes a lo que me estoy refiriendo, claro, obviamente. Entonces, lo que hace Huygens no es introducir una ley relacional entre magnitudes distintas. Igual a cosas que son iguales. Fuerza no es igual a masa por aceleración. Lo que mide una fuerza, fijada en las unidades de longitud, espacio y tiempo, dicho coloquialmente, queda fijada la unidad de fuerza. Pero fuerza no es masa por aceleración. Las medidas de fuerza coincidirán con las medidas de todas esas otras cantidades de esas magnitudes en un sistema de unidades coherente. Pero no estamos definiendo fuerza como el producto de la masa por la aceleración. Eso es una ley, no es una fórmula de definición. Cuando definamos la aceleración como la derivada segunda, estaremos definiendo. Es una igualdad, una identidad entre dos cosas. Pero es distinta una igualdad de un principio de conservación, una fórmula de definición de un principio de conservación de una ley entre magnitudes distintas. El principio, en los principios de Newton, tenemos el principio de inercia, de acción, en la ley de acción y reacción, pero eso no son leyes relacionales. Esos son otro tipo de principios. En las teorías físicas sabéis que existen principios de conservación y leyes. Y la primera ley relacional de la historia de la física es la ley fundamental de la dinámica. Es la diferencia entre lo que hay hasta ese momento. Principios de conservación existen, pero no existen leyes relacionales. Última pregunta. Sí, bueno, muchas gracias por el discurso. Al escucharlo, se me viene a la mente una cuestión que yo creo que es fundamental para la ciencia, que es la cuestión del criterio de demarcación. Entonces, cuando habla, por ejemplo, de la física, señala la importancia, la necesidad de establecer una serie de propiedades de magnitudes básicas y la necesidad del lenguaje del álgebra para establecer las relaciones, ¿no?, las ecuaciones. Sin embargo, también habla de la biología
y pone a Darwin y su obra El origen de las especies como el ejemplo, ¿no?, del inicio de la biología. Sin embargo, en la obra de Darwin no se establecen magnitudes básicas, ni se utiliza el álgebra. Entonces, claro, la pregunta sería ¿cómo identificar lo que es ciencia y lo que no? ¿Cuál es el criterio de demarcación? Sí, lo que creo que he dicho, porque el caso de la astronomía ha sido algo parecido, por provocar un poquito y tener la atención del público, se puede utilizar otro criterio, y he utilizado el de la no utilización de una variable no científica como es un ser supremo llamado, por ejemplo, Dios, ¿no? Para cada campo del saber, yo creo que hay que establecer un criterio de cientificidad distinto. En el caso de la matemática está bien claro, la organización axiomático-deductiva. En el caso de la física, que es heredero desde la matemática, pues creo que lo he dejado bien claro, que es una teoría física. Un conjunto de magnitudes primarias, sea, ya digo, en cualquier ámbito, en tecnología, en electricidad. Si es lo que hacéis, ¿cuáles son las magnitudes primarias de la teoría y cómo las relacionamos en una ley? Si es lo de siempre. Hasta que no haya esa organización, no tenéis una teoría física. Es lo que hacéis. Consciente y inconscientemente es lo que hacéis. En biología, ciertamente, es otra cosa. Es una organización, bueno, pues como hemos visto que Darwin hace. Pero yo esa pregunta, si habéis visto, es preguntémosle a los biólogos a qué le llaman teoría. Yo lo que he dicho es que la teoría celular es la primera teoría que va a llevar décadas construirla de la unidad de vida, y que la primera teoría aceptada como tal, contrastable y demás, porque es lo que hace Darwin, es la teoría de la evolución de acuerdo con la selección natural, que lo que hace Lamarck o lo que propone el abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, en su etimología, pues no es todavía una teoría. Que los geólogos han decidido que el aire es el origen de la geología como ciencia, porque es el primero que trata científicamente ese campo del saber. Cada ciencia tiene unos criterios de cientificidad. La idea que yo os quería trasladar es la posibilidad de, en una hora más o menos, hacer un análisis de todas las ciencias. Ese es el esfuerzo que he querido hacer para plantearlo aquí. Pero que cada campo del saber necesita sus propios criterios de cientificidad. He empezado por la jurisprudencia. ¿Cuándo el ámbito de la jurisprudencia podrá considerarse científico? Con el espectáculo que tenemos, con las últimas sentencias, sea el de la manada o sea el que sea, que le quiten ya lo de ciencias jurídicas. Es inaceptable. Y que organicen históricamente ese campo del saber. En las cuevas de Altamira había unos criterios de convivencia seguros entre las poblaciones de Homo sapiens. No se puede decir que hubiese derecho ni jurisprudencia en la cueva de Altamira. Desde las cuevas de Altamira hasta hoy, señores juristas, si ustedes quieren considerar que hoy su campo del saber es científico, habrá habido un momento en el que empezó a ser científico y antes no. ¿Cuál fue en ese campo del saber? Y antes de ser casi científico, habría sido precientífico. Establezca unos criterios histórico-teóricos de organización de cientificidad y me convencerá de que la jurisprudencia ha alcanzado un nivel científico. Pedagogos, si ustedes se creen que en el siglo XXI su campo del saber es científico, en Altamira se enseñaban unas generaciones a las otras, códigos de convivencia y demás. Allí no había pedagogos. ¿Cuándo lo que llaman ciencias de la educación se convirtieron en científicas? Pónganme ustedes, porque habrá una etapa precientífica, otra etapa protocientífica. Los criterios para estos campos de saber no van a tener nada que ver con los criterios de la matemática. En economía, para salir de la crisis, nos dicen premios Nobel de Economía, son estas las medidas que hay que tomar. Otra colección de premios Nobel de Economía, que decir, hay que todas estas otras. Los economistas son magníficos al día siguiente de la crisis, pero no antes. Cuando la economía, le llamamos ciencias económicas, dejó de ser precientífica para convertirse en protocientífica, y cuando dejó de ser protocientífica, esa es la idea de la conferencia. No pretender que el modelo de la matemática sirva para todas las ciencias. Sirve para la física, pero además tenemos que añadirle que las predicciones de la física se han contrastado experimentalmente, claro. Eso la matemática no lo necesita. Pretender en una hora lo que yo he pretendido requiere muchas horas de reflexión y demás, sobre todo porque quita muchas transparencias. Un segundito, un comentario muy breve acerca del tema de la biología y de...
y de Darwin, muy breve, la evolución no es una teoría, es un hecho. El hecho evolutivo había sido observado antes de Darwin por otros muchos científicos. La aportación de Darwin es, el modelo de Darwin o la teoría de Darwin es el mecanismo que explica el hecho evolutivo. ¿De acuerdo? Que ese mecanismo es la selección natural. Entonces, claro que es un punto de inflexión importante, porque se da una explicación no sobrenatural a la observación del hecho evolutivo. Entonces sí que es perfectamente... Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, respondiendo un poco y puntualizando un poco que la evolución no es una teoría. La teoría de Darwin, el darwinismo, es la explicación por selección natural de una observación que es el hecho evolutivo. La evolución, yo lo que aquí es un proceso. Claro. Y lo que hace también es aportar la primera teoría sobre un proceso biológico de la evolución. Se me olvidó comentar que esta conferencia ha sido posible gracias al apoyo económico de la Academia de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales, y que la próxima conferencia tendrá lugar el 22 de febrero y llevará por título Maxwell, el matemático que jugaba con la luz. Muchas gracias.